Queridos amigos y amigas del grupo radial ECA, les saluda el Padre Edgar del Cid. Agradezco de todo corazón la experiencia de poder entrar a sus hogares junto con mis hermanos sacerdotes, el Padre Toribio Pineda, el Padre Víctor Manuel Ruano, el Padre Rigoberto Pérez Garrido, junto con el apoyo de Ben Kein-Chin, que nos está ayudando para que estos programas lleguen a más personas a través de las plataformas digitales. Estos días hemos estado platicando sobre el tema del martirio y conociendo algunos datos sobre algunos de nuestros beatos mártires que se veneran en Guatemala. El martirio realmente, mis queridos hermanos y hermanas, es un regalo de Dios para la Iglesia. El mártir no es un extraño para nosotros. Sabemos quién es y logramos captar su personalidad y su significado histórico. Sin embargo, con frecuencia su imagen parece distorsionarse por una serie de cuestiones que, más que ser devoción, a veces se convierten en fanatismo. Y por eso yo quisiera decirles, con los santos, tengamos todo el realismo humano y sencillo. Procuremos no envolverlos en cuestiones más que todo legendarias, porque poco a poco la historia real desaparecería y el santo, el mártir, se nos quedaría como un personaje lejano, relegado a épocas y periodos históricos que pertenecen al pasado y que todo lo más tan solo la memoria litúrgica vuelve a proponernos su celebración. No, queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos de que nuestros mártires murieron en una época terrible y horrorosa que atravesó nuestro país, es para que tengamos memoria también de esos acontecimientos. Recordemos al obispo mártir, Monseñor Juan Gerardi Conedera, que nos ayudó a todos los guatemaltecos con ese proyecto de recuperación de la memoria histórica, donde trabajaron con él muchas personas para que lo acontecido durante esa guerra no se nos olvidara, porque hay un refrán que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por esa razón creo que el título que le dio Monseñor Gerardi a ese proyecto de recuperación de la memoria histórica está muy acertado, porque se llama Guatemala nunca más. Pasó esto, pero no queremos que vuelva a pasar. Guatemala, no queremos que este derramamiento de sangre se vuelva a repetir. Y eso es lo que evoca el título de esos 4 tomos que, como les decía, relatan con mucha crudeza todos los mecanismos de tortura, de asesinatos, de secuestros, todo lo que hizo el ejército de Guatemala y la guerrilla también durante lo que se conoció como conflicto armado interno. Y fue durante ese periodo donde la tierra de Guatemala se regó con la sangre de innumerables mártires. Se recuerdan otros mártires de la época liberal, también de la época colonial, pero vamos a recordar, por ejemplo, al sacerdote español Miguel Pajes, que fue asesinado por Justo Rufino Barrios. Le atribuyen el asesinato a él, al presidente, que lo convocó para reclamarle por sus predicaciones en contra del gobierno, en contra de la explotación laboral de los indígenas. Y el sacerdote le dijo en su cara sus verdades, lo cual hizo que el dictador montara en rabia y él personalmente con su bayoneta lo asesinara en el despacho presidencial. Eso lo comentaba el difunto periodista Ronaldo Robles, contándonos un poco de la historia de este tirano que fue Justo Rufino Barrios, que está en el billete de 5 quetzales y que es el causante realmente de que el país esté de cabeza hasta el día de hoy, porque como si fuera, en palabras de Ronaldo Robles, como si fuera un Robin Hood a la inversa, ese le quitó la riqueza a los pobres para dársela a los ricos. Y hasta el día de hoy ese esquema de injusticia es el que prevalece en Guatemala.
Entonces, si hablamos de los mártires, procuremos nunca caer en esa mañita que tienen algunos de endulzar la historia o descafeinar el mensaje del mártir, volviéndolo más angelical y quitándole todo lo que había alrededor, olvidándose de la historia. Y realmente es importante recordar que cada mártir derrama su sangre y testimonia a Jesucristo en un ambiente histórico concreto. El mártir es nuestro contemporáneo. El mártir es el que caminó en nuestras calles. El mártir es el que sufrió con las injusticias, con las desigualdades sociales, con todo lo que estaba sufriendo el pueblo en ese momento. Y es en ese contexto donde el mártir se vuelve signo de contradicción al testimoniar el amor liberador de Jesucristo, llevando su opción hasta las últimas consecuencias, muriendo también por amor. El mártir, de todas formas, pertenece a la Iglesia, no sólo porque ésta en su historia bimilenaria está caracterizada permanentemente por la presencia de los mártires, sino más bien porque constitutivamente ella misma, la Iglesia, es mártir en los distintos tiempos y momentos, porque es una Iglesia que camina al lado de su pueblo. De esta manera vamos comprendiendo también nosotros el significado de los mártires en nuestra historia y en la vida de nuestras comunidades cristianas. Mediante su testimonio, la Iglesia se fortalece, la Iglesia hace plena su obra evangelizadora, y de esa cuenta se hacen realidad las palabras de Tertuliano, que en los primeros siglos de la Iglesia dijo: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Realmente, hermanos y hermanas, tenemos entonces que ser muy realistas y muy respetuosos a la hora de hablar de los mártires y no permitir que los dulcifiquen o los falsifiquen con falsas narrativas. Tengamos cuidado con eso. Hoy quiero hablarles de otro de los mártires ya beatificados de esa época sangrienta que vivió Guatemala, el hermano Santiago Miller. Él nació también en los Estados Unidos en una familia de granjeros de Wisconsin el 21 de septiembre del año 1944. Realizó sus estudios elementales y de secundaria en la escuela de su pueblo como cualquier niño, donde conoció a los hermanos de La Salle. Es ahí donde siente el llamado del Señor para consagrarse a Él en esta congregación, los hermanos de La Salle. Ingresa en el noviciado menor de Missouri y en septiembre del año 1959, después de 3 años, fue admitido como postulante en el noviciado y en agosto de 1962 recibió el hábito de los hermanos de las escuelas cristianas, conocidos como hermanos de La Salle. En 1969 hace sus votos perpetuos y es destinado a una misión en Nicaragua. En enero de 1981, la época más difícil, fue destinado a Guatemala, al Colegio de La Salle en Huehuetenango, y trabajó también en el centro indígena de la ciudad capital, en el que los jóvenes mayas de las zonas rurales estudiaban y se formaban en agricultura. En la tarde del 13 de febrero de 1982, cuando trabajaba en un muro del centro indígena, recibió varios disparos que lanzaron 3 hombres con rostros cubiertos. Murió instantáneamente. Los intentos de identificación de los asesinos no tuvieron éxito. Como sucede con los crímenes que se cometen en Guatemala, normalmente quedan en la impunidad. Seguramente la labor que los hermanos de La Salle realizaban a favor de los pueblos indígenas, de los jóvenes indígenas, no era del agrado de la clase opulenta del país, ni del ejército de Guatemala. Quisieron desalentar la obra de los hermanos de La Salle, pero no lo lograron, porque es una obra a favor de los más pobres y desposeídos del país. En una de sus últimas cartas antes de morir, el hermano Santiago Miller cuenta a sus familiares que la situación política de Guatemala se estaba poniendo bastante difícil y lo escribía de esta manera:
personalmente estoy harto de la violencia, pero sigo sintiéndome profundamente comprometido con los pobres que sufren en América Central. Cristo es perseguido a causa de nuestra opción por los pobres. Conscientes de los numerosos peligros y dificultades, seguimos trabajando con fe y esperanza y confiando en la providencia de Dios. También decía el hermano: yo soy hermano de las escuelas cristianas desde hace casi 20 años, y mi compromiso en la vocación crece más y más con mi trabajo en América Central. Pido a Dios la gracia y la fuerza para servirle fielmente entre los pobres y oprimidos de Guatemala. Dejo mi vida a su providencia y pongo mi confianza en Él. Murió un mes después de haber escrito estas palabras. El hermano Santiago fue beatificado el 7 de diciembre del año 2019 en la ciudad de Huehuetenango, ante una numerosa asistencia de pueblo que demostraba que el legado del hermano Santiago y el legado también de los hermanos de la Salle es impresionante en esa zona tan pobre de nuestro país. Realmente, el testimonio del hermano Santiago Miller nos deja a nosotros asombrados, porque es un testimonio que se desarrolla en la cotidianidad. Un educador que por su labor a favor de los más desposeídos es asesinado. Ese es el testimonio de los mártires. Eso es lo que nos edifica y eso es lo que hace que su sangre sea semilla de nuevos cristianos. Ya se nos terminó el tiempo. Gracias por tener paciencia de escucharme y seguimos en el próximo programa reflexionando sobre las mujeres mártires que tenemos. No hay ni una beatificada todavía, pero tenemos muchas mujeres mártires en el país. Que tengan buen día. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.